Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con la opinión, el análisis, las diferentes corrientes de pensamiento, porque eso es importante, don Danilo, que las corrientes de pensamiento puedan encontrarse, compartir y de alguna forma orientar a la población en este país donde todos nos consideramos en alguna medida propietarios de la verdad, ¿no le parece? Así es, buenos días, don Hugo. Buen día. Exacto. En Panamá tenemos que cultivar el debate. Y fíjese que digo cultivar el debate porque hemos perdido esa capacidad de debatir y en las redes sociales, incluso en persona, la gente ha optado más bien es por insultarse. Sí. Y eso ha enrarecido el ambiente. Nos hemos ido hacia la agresión. Hay algo de intolerancia en el ambiente y nuestro deseo es contribuir al presentar diferentes versiones o diferentes corrientes de opinión y de pensamiento. Primero es no manipular su opinión, su punto de vista, sino alimentarlo con diferentes argumentos y mostrar de que a pesar que pensamos distintos, compartimos un mismo país y tenemos un destino en común, don Danilo. Eso es importante rescatarlo. Así es. Ese es algo que tenemos que recuperar porque lo tuvimos. En el país lo tuvimos. Lo hemos ido perdiendo y desafortunadamente hemos llegado a un punto en el que es urgente regresar. Por eso nuestra contribución domingo a domingo en este espacio y comenzamos con mostrarle en esa línea lo que tenemos en la agenda para hoy. Síntomas de la economía, el diagnóstico con Rubén Glashman. El escándalo de las licencias con sueldo, Juan Vives de la Asociación de Alcaldes y el abogado Ernesto Cedeño debaten. ¿Cómo enfrentar la crisis permanente del IDAN? El recién nombrado director Juan Antonio Ducret nos acompaña. Y el presente y futuro de Panamá desde la óptica de un empresario, Herman Byrne. Primer tema, un asunto que levantó y caldeó ánimos esta semana, el hecho de que 1 de cada 4 honorables representantes esté disfrutando de licencia con sueldo y tenga otros ingresos a propósito del Estado, y que 4 de cada 10 alcaldes también esté cobijado bajo la misma figura. Está con nosotros el abogado Ernesto Cedeño y también nos acompaña el presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, el alcalde de Montijo, Julio Vives. Buen día a los dos y bienvenidos. Buenos días. Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. ¿Cuál es el argumento más importante que tendría usted, señor alcalde, para defender esta realidad que enfrentamos de los alcaldes y representantes que están disfrutando de la licencia con sueldo? Bueno, muy buenos días a todos, igual a ustedes, los panelistas y a los televidentes. Nosotros, en calidad de presidente de la Asociación de Municipios, no es que defendamos los beneficios de una licencia con sueldo. El licenciado Cedeño debe entender muy bien que este es un país de derecho y no de hecho. Este beneficio está fundamentado en la ley, ¿sí? En la ley 106 de 1973, en donde todo aquel que aspira a un puesto de elección popular y trabaja en alguna entidad del gobierno tiene el derecho a una licencia con sueldo. Evidentemente que en estos momentos y en la situación que vive el país, con una crisis sanitaria que nos ha llevado a una crisis financiera, verlo desde el punto de vista moral y ético, quizás creo que la opinión pública en su gran mayoría no lo comparte. El tema es que es legal y cada persona que aspiró a un puesto de elección popular en el 2019 lo hizo con estas condiciones. Bien, vamos allí. Usted ha planteado la dos... ley le faculta Sí. ese beneficio, ¿no? Claro. Usted ha planteado dos... Creo que, para terminar, Sí, déjeme por favor. terminar la idea, creo que debemos hacer un debate Sí. en cuanto al tema salarial de los alcaldes y representantes, porque hay que buscarle una salida a esta situación, de derogar la ley que le da el beneficio
tendríamos que también entrar en ver el salario de un alcalde y un representante en virtud de sus responsabilidades ante un territorio que se llama municipio o distrito. Bien, usted nos ha planteado 3 escenarios. Quiero que haga un alto ahí, señor alcalde, por favor, que el asunto es compartir opiniones. Bien, nos ha planteado 3 escenarios, el legal, el moral y el salarial. Vamos a ir por partes para desgranar esta mazorca. Comencemos con el tema legal e incluso constitucional, señor Cedeño, porque usted presentó a mediados del año pasado una acción ante la Asamblea para que esto de alguna forma, y lo pongo entre comillas, se corrija. Su criterio, por favor. Bueno, lo que dice el señor alcalde es correcto. Eso de vieja data del régimen municipal, en donde había escuálidos recursos para las personas que pudieran acceder a cargo de importancia, y entonces se estableció del régimen municipal de vieja época y de vieja data estos beneficios que se reprodujeron en la ley 37 del 2009. Es decir, la ley actual que muchos defendieron de la descentralización de la administración pública, y muchos pues se han dado golpes en el pecho de que esta es una ley cuasi perfecta. Esa ley hoy reprodujo los beneficios que el señor alcalde plantea y te dice en el artículo 73, el representante de corregimiento y su suplente electo gozarán de licencia con sueldo. Esos representantes, si usted accede al nodo de transparencia de la Contraloría, usted se dará cuenta que conforme a la Contraloría, ante una petición que yo presenté sobre si había personas electas que recibían licencia con sueldo, y la Contraloría plantea que hay 172 representantes de corregimiento, es decir, que perciben el sueldo como representantes más los que percibían en el momento de ser electos como funcionario, y alcalde 30. Si usted ve en la lista, ahí está, página web de la Contraloría General de la República, hay personas que además del sueldo perciben sin hacer absolutamente nada porque lo permite la Constitución. La Carta Magna dice que nadie puede recibir 2 salarios salvo las excepciones en la ley. De ahí que hay que hacer el ajuste. Hay 30 alcaldes, y usted puede dar cuenta que hay alcaldes que reciben adicional al sueldo de alcalde una licencia por no hacer absolutamente nada, y es una tesis jurídica vagabunda, hasta sueldo de 5.000, de 4.000, 2.000, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Aquí hay un planteamiento. Además de lo que percibe un alcalde con licencia con sueldo y representante con licencia con sueldo, también, y más el sueldo por no hacer nada en la institución, más el sueldo de alcalde y representante, hay municipios que el régimen municipal, mira, había un contralor de la época que en el 2007 había dicho que estos alcaldes y representantes no iban a obtener gasto de movilización si en la institución hay un carro que lo pudiera trasladar. Eso estaba en una circular del 2007. Yo le pedí al contralor actual que me dijera si esa circular estaba vigente, es decir, que además del sueldo, licencia con sueldo, además del sueldo que perciben como representante y corregimiento, le daba un estipendio por movilización, es decir, que tú te trasladas de un lugar al otro, aún existiendo vehículos, y el contralor actual, con una nota 11721 de 2020, dice que según él, esta es una norma desfasada, porque el régimen municipal permite que además de licencia con sueldo, más el sueldo, perciban gasto de movilización si los alcaldes o los representantes lo incluyen en el régimen presupuestario. Y disculpe, por ejemplo, aquí está ejemplo. Sí. Termino. En el acuerdo, sí, para que tú veas aquí de municipio de San Miguelito, aquí está ejemplo, que está en la Gaceta Oficial 21.194A. Según el acuerdo 100 del 2020, y el artículo 27 dice que hay un gasto de movilización fijo, es decir, para el alcalde de San Miguelito asignar la suma mínima de 4.000 mensual a favor de los concejales de San Miguelito en concepto de movilización y transporte dentro del país, y asigna la suma de 4.000 mensual a favor del alcalde de distrito de San Miguelito. Aquí ese ejemplo. Esto quiere decir, para darle la oportunidad al señor alcalde, para mí esto es un contrasentido, una gasnatada al pueblo en medio de la pandemia, que hayan seres vivientes que hoy reciban un sueldo por no hacer nada, porque fueron electos cuando eran funcionarios, reciban un sueldo con representantes y más un gasto de movilización fijo que ellos se pueden establecer cuando discuten la norma presupuestaria del municipio. Es decir, se llevan un billetón en medio de la pandemia. Por eso que cuando la mayoría de la población estamos en modo de subsistencia, representantes y alcaldes y funcionarios se están echando fresco, viviendo el erario de una manera hostil, y por eso que ojalá los diputados estén a la altura de las circunstancias y hagan el ajuste legal
para modificar la ley del régimen municipal como corresponde. Bien, el aspecto legal están de acuerdo. Es legal e incluso lo contempla, deja abierta la posibilidad la propia Constitución. Pero viene ahora la segunda consideración que usted hacía, señor alcalde, basado en también la última reflexión que hace el señor Cedeño, el aspecto moral, el aspecto de si es justo, de que en medio de una pandemia donde todos nos hemos apretado el cinturón, resulta que hay alcaldes que tienen licencia con sueldo, ganan salario, otro salario en el Estado. Hay otros que siendo alcaldes ganan estos salarios de representación de la suma que ya nos dijo el señor Cedeño. ¿De verdad, a usted le parece justo que esto esté sucediendo en un país en medio de las carencias de una pandemia, señor alcalde? Mire, yo le voy a decir algo. Es evidente que en estos momentos donde se vive una crisis sanitaria que ha traído una crisis económica, justificar estos dobles salarios, obviamente que estamos conscientes que la ciudadanía no nos va a apoyar. Pero también queremos expresarle que el tema de la licencia con sueldo es un tema, vuelvo y repito, legal, pero además estamos abiertos al debate, a buscarle una solución, porque también se trata, licenciado Cedeño, de que aquel que aspira a un puesto de elección popular, llámese representante o alcalde, también merecen un salario digno, que le permita tener el rol de poder lidiar con altas responsabilidades. Y yo discrepo un poco con el licenciado Cedeño cuando habla de que los alcaldes no hacemos nada. Yo quisiera invitarlo al mío. Yo soy un hombre que duermo con las necesidades y amanezco con las necesidades. Y quiero expresarle algo. El municipio es una institución promotora del desarrollo local. Es por excelencia el camino más corto que tiene el ciudadano para resolver sus problemas. El municipio juega un rol preponderante en el territorio. Disculpe, señor alcalde, disculpe, un alto allí. Usted me está diciendo que si se cambia la ley, que supongo está de acuerdo, porque ya usted está planteando la posibilidad de que se cambie la ley, hay que corregir el tema salarial. Varias preguntas. Claro. Uno, Dígame. ¿cuál es la media salarial de los alcaldes? Y segundo, ahí mismo seguidito, cuando ustedes corrieron para alcalde, yo supongo que usted sabía cuánto ganaba un alcalde. O sea, no fue una sorpresa. Entonces, si yo tengo que estar preparado para saber cuál va a ser mi salario, no es que ahora es que voy a ver cómo me redondean el salario, ¿no le parece? Es que es bueno el debate. Mire que sí, yo siento que usted ha dicho algo importante. Cuando se corrió para el puesto de elección popular, llámese alcalde o representante, estaba establecido en la ley la licencia con sueldo. Me parece que o sea, entonces claro. el cálculo era corro y me voy con licencia con sueldo porque el salario lo conozco y no me conviene. No, porque el que le habla tiene 20 años de estar en el sistema y nunca ha tenido licencia con sueldo. Ajá. Yo creo que el tema es debatir y lograr que los alcaldes y representantes tengan un salario que les permita poder también, obviamente, seguir teniendo la capacidad de poder llevar lo necesario a su hogar. O sea, ¿cuál es la media salarial y cuál sería el salario aceptable para un alcalde? La ley lo establece, estimado periodista. La ley dice que cualquier ajuste salarial de ambos responderá a la política salarial del municipio. No obstante, el salario de un alcalde no será inferior a 2.000 balboas. La ley lo dice, la ley te lo dice. Y es por eso que usted, señor alcalde, por eso yo le digo, cuando yo hablé que reciben un salario porque no hacen nada, en efecto me ratifico, es la licencia con sueldo. Usted tiene derecho a tener un salario y por eso le pagan, pero una persona, escuche bien, el alcalde debe ostentar su salario que establece la ley como en los términos que usted planteó, pero yo creo que usted me justifique a mí que ahorita mismo, por ejemplo, el alcalde de Boquete sin hacer nada, o sea, adicional a su salario, cobra licencia con sueldo por 1.938, el de Bugaba 1.600. Entonces son las licencias con sueldo. Y espera un momentito, Remedio 1.800. El de San Félix, 5.371 palos. Oiga, por favor, 5.000 sin hacer nada dentro del ejercicio del cargo, es decir, porque fueron funcionarios en instituciones adicional al cargo. Adicional, el de Tole 600. Espera un momentito, el de Natá 2.400, el dólar 2.000, el de Colón 1.200, el de Santa Isabel 1.675, el de Portobelo 1.500, el de Sémaco 792.
El de Gironday, 925. El de Canquintú, 1762. El de Nurún, 1914. El de Bésico, 800. El de Mula, yo creo que el mensaje está entendido. Un lote. Sí. O sea, ¿Cuál es su respuesta, señora? No hay justificación para eso. ¿O si hay justificación, señor alcalde? Yo creo, estimado licenciado Cedeño, que yo he sido claro en lo que he expresado. En ningún momento estoy justificando, y menos en pandemia, esa situación. Lo que estoy planteando es que se haga una revisión salarial de los alcaldes y representantes. En el caso de los alcaldes, debemos entender que todos los alcaldes no tienen los mismos salarios, porque la ley expresa de que los alcaldes tienen un salario dependiendo del presupuesto municipal. El salario de un alcalde de la ciudad capital no es el mismo del salario de un municipio subsidiado como el de Montijo. Quiero aclarar esos conceptos porque a veces hacemos confusión y creemos que todos los alcaldes del país gozamos de estrepitosos salarios. Eso no es así. Lo otro es que, repito y reitero, como presidente de la Asociación de Municipios estamos abiertos a la revisión de la ley. Es que él planteaba que tienen un salario por ley mínimo de $2,000. Él plantea, cambiemos la ley, pero arreglemos el tema salarial. ¿A cuánto aspirarían, señor alcalde, ustedes como salario mínimo? Porque $2,000 no es suficiente. Es que no es el tema de aspirar, es el tema de poder sentarnos con todos los actores y buscarle un salario base al alcalde, que incluso les quiero expresar algo para que vean las vicisitudes por las que pasan municipios como el de Montijo, que es subsidiado y que ahorita mismo lo están pasando 64 municipios del país. No nos han dado la transferencia, tenemos 4 quincenas que no cobramos. Ni nosotros ni nuestros colaboradores, en virtud de que somos subsidiados y dependemos en parte de un traslado de partida que hasta ahora no se ha podido Disculpe, concretar. ¿los funcionarios de su municipio no están cobrando desde hace meses? No están cobrando, tienen 4 quincenas que no cobran. Hagamos un alto ahí y volvamos al tema salarial. El salario mínimo son $2,000 para un alcalde en Panamá. ¿Cuál debería ser el salario mínimo? Sí, esa es la base, el mínimo. ¿Cuál cree usted debería ser un salario mínimo para un alcalde? Eso debemos determinarlo en una mesa de diálogo. Ajá. Una mesa en donde podamos llegar a consensos. Claro. Lo único... ¿No se aventura a decir una cifra usted? Lo único que expreso es que sea un salario digno. Ajá. $2,000 no es un salario digno. $2,000 no es un salario digno, señor Cedeño. Es digno, pero también quiero expresarle algo. ¿Sí? Y que quede claro. Por ejemplo, habemos alcaldes que ganamos mucho menos salario que muchos funcionarios públicos en entidades gubernamentales. Ni tan siquiera ganamos el 20% de lo que ganan algunos de estos funcionarios de instituciones. Por eso me interesaba saber a qué aspiraban ustedes, ¿no? Pero dele la guitarra al señor Cedeño. Dele la guitarra al señor Cedeño. ¿Sí? El alcalde y el representante tienen que ir a una elección, a someterse a la voluntad popular. Y yo siento que tienen un grado de responsabilidad altísimo, que es promover el desarrollo de sus territorios. Sí. Y me parece que expresar que quizás los alcaldes y el representante no hacen nada, yo creo que sería temerario, porque las instituciones municipales, por excelencia, son las que están llevando adelante el desarrollo de sus territorios. Yo creo que ya eso lo superamos. Él se refería a los que están en licencia con sueldo. Si usted está de licencia, no está haciendo nada. Pero $2,000 no es un salario aceptable para esta figura. ¿Cómo lo ve usted, señor Cedeño? Mira, primero, yo pienso que los representantes de corregimiento y alcaldes se redondean de una manera hostil, draconiana, severa su salario. Lo que no ha hecho el señor alcalde, y lo invito, y en esto no tenemos que ver nada de la asamblea, es que ustedes se redondean el salario a través de gastos, movilizaciones fijos, y eso lo hacen en acuerdo municipal. Yo aquí ese ejemplo le hablé del municipio de San Miguelito, porque aquí tengo el acuerdo correspondiente. Es decir, para mí no tiene ningún sustento, pero yo lamento la tesis del contralor que no le puso el pie sobre el acelerador a lo que es fortalecer la norma de transparencia. El gasto de movilización solamente debía existir para los señores alcaldes y representantes en donde no haya vehículos oficiales. Yo quiero que usted me justifique, señor alcalde, a mí, para entrar dentro y me saque de mi ignorancia cognitiva,
Como un alcalde y un representante, los representantes a través de los acuerdos municipales, se establecen un gasto de movilización fijo. En algunos municipios y en algunos corregimientos donde hay vehículos oficiales, en donde hay choferes pagados por el Estado y donde hay combustible. Para mí eso no tiene justificación. Por eso que el contador de la época dijo, yo no voy a refrendar ningún gasto de movilización. Además de lo que ustedes perciben de dieta, eso usted no le está mencionando. Además de lo que usted percibe de dieta de un representante y alcalde. Además de que de una manera habilidosa y hostil, en algunos municipios, porque en otros puede que no haya vehículos oficiales, se redondean gastos de movilización fijo. Para mí eso no tiene ningún tipo de justificación. ¿Cómo lo justifica usted? Dieta, gasto de movilización, salario. Por ejemplo, en su caso, ¿cuánto se redondea usted para utilizar el término del señor Cedeño? Nosotros, lo que pasa es que a veces no se practica la empatía, y para poder lograr tener conocimiento de un cargo como el que nosotros tenemos, hay que sentarse en la silla. Ajá. ¿Sí? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿en cuánto recibe usted mensualmente entre gasto de representación, dietas, etcétera? El tema es que tenemos que adentrarnos quizás en las vicisitudes y las carencias de las instituciones municipales. Yo no quiero entrar en el tema de que haya que justificar estos monumentos. Sí. Pero no dice nada. Sí, pero señor alcalde, es que ese no es el tema. Ese no es el tema. A usted se le eligió para ser alcalde y usted sabía lo que tenía que ir a hacer. Se le está preguntando algo que usted sí tiene que justificar porque a usted se le paga con el dinero que yo aporto, con mis impuestos, por ejemplo. Pero si usted no quiere entrar en ese detalle, se le respeta. Y quiero decirle, no, yo lo expreso porque... Ok, entonces, ¿cuánto gana usted entre dietas, gasto de removilización y salario? Es que esa era la pregunta. Nosotros no tenemos dieta los alcaldes, no gozamos de eso, eso lo gozan los representantes. Ajá. Pero nosotros tenemos un salario de $3,000, Ajá. ¿sí? Ajá. Que a la postre nos permite poder lograr llevar adelante un rol de... ¿Y gasto de movilización? ¿Y gasto de movilización? $500. Ajá, o sea, $3,500. ¿Le parece que esa remuneración es justa para el cargo y la tarea que desempeña? Bueno, en el caso nuestro sí. Usted puede venir a Montijo y lograr visibilizar el trabajo que estamos realizando y que no tenemos horario para seguir haciéndolo. Don Danilo Toro quiere preguntarle algo, señor alcalde. Bueno, con mucho gusto. Señor alcalde, dos preguntitas. La más importante es la primera que le voy a hacer. Si usted no recibiera el subsidio que le da el gobierno central a través del Ministerio de Gobierno, ¿usted pudiera pagar su salario y el de sus allegados más cercanos, pero principalmente el suyo? La segunda pregunta es, lógicamente para decir que esto tiene un sustento, tiene que haber un grado de conocimiento de la realidad de su delimitación, de su municipio. ¿Estaría su municipio satisfecho con el hecho, y no el suyo, el de cualquier alcalde, satisfecho con el hecho de que su representante, su gobernante local, su alcalde, esté ganando una cantidad de dinero que en ese municipio, porque me llamó la atención la lista que leyó el licenciado Cedeño, era de los municipios más pobres del país? Es decir, ¿cree usted que sus votantes estarían de acuerdo con su salario teniendo la vida que tienen? Evidentemente que no. O sea, nosotros entendemos la situación por la que está atravesando el país, pero vuelve y caemos en lo mismo. O sea, un alcalde tiene que gozar de un salario digno y hay que ir a la discusión. Lo importante... disculpe, en tiempo de pandemia, ¿un salario de $2,000 mínimo no es digno? Le pregunto nuevamente. Puede que sí, nosotros no lo estamos negando. Nosotros lo que estamos expresando es que hay que hacer la discusión y lograr buscar los ajustes para que una autoridad local pueda obtener un salario digno. Mire, señor, cerremos con una reflexión que el tiempo se nos vino encima. No podemos enfocar el tema de los alcaldes como si fueran la única institución exclusiva de este país que tiene ese beneficio. Podemos deshojar muchas otras instituciones, podemos hablar de muchas otras leyes perversas que hay en este país y tenemos que hacer una reingeniería
de todo esto para que entonces podamos llevar a lograr que estas quizás injusticias o estas medidas se tomen, pero como beneficio de país, Sí. pero no focalizarlo solamente a las autoridades locales, sino irnos a otras instituciones que ustedes saben perfectamente que no tienen solamente gastos de representación, tienen estropitosos salarios e igual tienen el beneficio del combustible, de excelentes vehículos de lujos que los alcaldes no tenemos. Y entonces es un tema que hay que sentarse y verlo de manera racional. Su reflexión final, señor Cedeño. Yo pienso que el gasto de movilización es como el nombre lo dice. Es decir, te voy a dar para que te movilices porque tú no tienes transporte del Estado ni tienes un chofer. Para mí es inadmisible, contra natura, de que haya representantes y haya alcaldes que reciba un gasto de movilización fijo existiendo vehículo, chofer y combustible. Contra natura. Yo lamento que Gerardo Solís no estuvo a la altura de las circunstancias, porque si hubiese sido contralor, yo no refrendo ningún pago de movilización en aquellos municipios en donde hay un vehículo y hay chofer y combustible. Y dos, mire, yo hice una petición a la Asamblea Nacional de Diputados que se hablara, que se abría el debate como el señor alcalde lo plantea, para ver de repente una ley general de sueldo. Aquí no debe existir licencia con sueldo para nadie. Todos los seres vivientes de este país debieran recibir un solo salario o sueldo por las labores que ejecuta. Pero eso que tú recibas un sueldo adicional sin hacer nada, porque fuiste funcionario y fuiste electo, es una vagabundería que debe ajustarte desde el punto de vista de la legalidad. Para mí no hay justificación que en modo de pandemia, los únicos que no han sufrido han sido los funcionarios, los únicos que reciben quincenalmente su salario, pero algunos más van a los consejos municipales como representantes y empiezan a redondear el salario por gasto de movilización. Muchas gracias, señor Cedeño. A la labor de los alcaldes y representantes que lo hacen, pero reflexión, porque algunos están jugando vivo con el erario. Gracias, señor Cedeño. Gracias, señor Vives. Póngalo en perspectiva, don Danilo. Asistimos a un debate que se cae de su peso. No encontré ningún argumento que justifique, que explique o que permita ser comprensible con el hecho de que las licencias con sueldo existan para el caso de funcionarios y en específico para el caso del alcalde. Nada. Es más, yo me iría más allá. Yo cuestiono hasta la existencia de los vicealcaldes. Yo no le veo razón de ser a los vicealcaldes, pero bueno, ahí están nombrados y son una ventaja política. Además, usted está de licencia. ¿Qué representación tiene? ¿Por qué le tengo que pagar un gasto de representación si no está representando? Eso es absurdo. Son los lujos que un país que tiene recursos pero que vive con pobreza se da. Y son las cosas que no pueden admitirse. Es impresionante, de la lista que leyó el licenciado Cedeño, estamos hablando de los distritos más pobres del país. Entonces, ¿cómo tú tienes esta distancia entre las personas que representan a ese pueblo y el pueblo al que gobiernan como alcalde? Y más allá, si usted me eligió como pueblo a mí para alcalde, ¿por qué me voy de licencia? Efectivamente. ¿O por qué me quejo del salario si yo sabía antes el salario? Efectivamente. ¿Y dónde queda el deseo de servicio público? O sea, queda todo eso en el tintero. Ser alcalde no es una alternativa, no es una disyuntiva que tú te encuentras en la vida, No. es una elección personal. Es una elección. Es una elección totalmente personal y la gente tiene que asumir esos riesgos o esas responsabilidades con las condiciones en que están planteadas. En fin, ese tema da para seguir discutiendo, para seguir debatiendo, y no es excusa. Si otros lo tienen, que yo lo tenga también. El bien también es contagioso, el corregir de pronto contagia a los demás. Hoy hablamos con Herman Byrne, que usualmente no habla, este empresario. Así que pendientes de esa entrevista más adelante en Debate Abierto. Ya regresamos. De regreso en Debate Abierto, vamos a hablar del agua nuestra de cada día con el nuevo director del IDAN. Recién acaba de tomar posesión el día jueves, don Juan Antonio Ducré. ¿Cómo está, don Juan Antonio? No, ante todo, muy buenos días y muy bien. Siempre a la orden aquí para colaborar, Hugo. Vamos a romper el esquema y que la primera pregunta se la haga a don Danilo Toro. Don Danilo. Buen día, ingeniero. Espero esté muy bien. Ingeniero, buenos días. Esta no es su primera vez en el Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales. Así que tengo que asumir que su curva de aprendizaje aquí tiene pendiente de cero. Su curva de aprendizaje aquí comienza muy alto. Por lo tanto, yo tendría que preguntarle directo al plato, ¿cuáles son sus 3 prioridades principales en la institución? ¿Por dónde usted ve venir las cosas
en 3 puntos específicos. Listo. Bueno, mira, precisamente tengo que comenzar diciéndote que es correcto. No es la primera vez. Sin embargo, ha cambiado mucho el país durante estos últimos 12 años en los cuales no he estado en el IDAN, y las ciudades, sobre todo las áreas urbanas, han crecido muchísimo y la infraestructura de agua no ha acompañado ese crecimiento. Entonces, enfrentamos un reto totalmente distinto. Siempre hay una curva de aprendizaje que no es ni 0 ni 1, pero hay una curva de aprendizaje, porque definitivamente el análisis del capital humano con el cual cuenta el IDAN es una parte fundamental y por ahí probablemente comenzaríamos. Tenemos 3 pilares fundamentales, como muy bien lo estás preguntando, y 3 pilares que no se pueden hacer de manera consecutiva, a lo mejor hay que hacerla de manera paralela. El primero, atender puntos críticos que en este momento tienen demandas de agua que los sistemas no tienen la capacidad de cumplir en un 100%. Me refiero específicamente, por ejemplo, al área oeste, al área de Arraiján, Bacamonte, El Tecal, el área de Chorrera, el área de Capira. Son lugares que han ido creciendo exponencialmente de manera formal con barriadas y de manera informal con invasiones y que se están atendiendo por carros cisterna. La infraestructura no ha acompañado ese crecimiento y eso hay que atacarlo de manera rápida. La segunda, que va ligada con la primera, es terminar los proyectos que han comenzado y que están atrasados y que han quedado paralizados en el camino, precisamente como la potabilizadora de Jaguar, como la potabilizadora de Gamboa, como la potabilizadora de Sabanita en el área de Colón, los módulos que amplían la potabilizadora de Santiago, los módulos que amplían la potabilizadora de David. Son proyectos que llevan años, tienen atrasos, requieren meterle energía en cuanto a recursos y sobre todo en administración de esos proyectos para terminarlo. Y eso es el segundo pilar. El tercer pilar sería la transformación del IDAN. La transformación del IDAN hacia una empresa pública de servicio eficiente que cumpla con las expectativas de sus clientes. De esos 600,000 clientes del IDAN que tienen que recibir un servicio de agua 24/7, agua potable con una calidad estrictamente vigilada, pero que también que se cumplan las expectativas del servicio. Y eso equivale a la atención que brinda el IDAN cuando se llama por una fuga, cuando, por ejemplo, hay que hacer un trámite en el IDAN, y, ¿por qué no?, las facilidades de pago, de lectura y de facturación que hoy en día deben ir hacia la era digital y que el IDAN está atrasado en ese tema también. Hombre, súper atrasado. Es el único servicio básico que no se puede pagar vía CH, así que hay algo que hacer allí. Pero para entrar en los 3 pilares que usted ha mencionado, voy a destacar una palabra que usted dijo en su respuesta. Calidad de servicio. Yo quiero ahí entrar en lo que es calidad de agua, porque esto que ven aquí es un filtro. Es el filtro de mi casa. Es un filtro que, como usted puede ver, tiene una costra de lodo. Aquí está la costra de lodo. Aquí está. Y si ve en la parte interna, verá que por dentro tiene varias esferas de lodo. Esto es lo que no consumimos de lodo en mi casa. Pero hay muchos que no tienen filtro y que al final sí están tomando lodo con agua. La calidad del agua, volver a tomar ese champán del Chagres, como decía, está en el horizonte. Podemos mejorar la calidad del producto, para llamarlo de otra manera. ¿Está entre sus planes? Mira, no solo está en el horizonte, Hugo, es fundamental. Nosotros, con muchas deficiencias que hay que admitir, terminamos la gestión en el 2009. Sin embargo, con algunos logros importantes. En el 2009, en el 2008, cuando asumimos el IDAN, no había agua en el centro de Chorrera. Se hizo la potabilizadora de Mendoza. En el 2008, cuando asumimos el IDAN, por ejemplo, en las áreas de San Francisco y Costa del Este se manejaban por operativo. Se hizo la línea meridional, se planearon los anillos. Sin embargo, en el 2009, cuando dejamos el IDAN, todavía hablábamos de que teníamos el mejor agua del mundo. Recordemos la crisis que vivió el IDAN en diciembre del 2010, que fue con el fenómeno de la Purísima.
ese fue el punto de inflexión donde muchas personas dejaron de tomar agua de la pluma. Hugo, yo te tengo que decir algo respecto al filtro que tú estás mostrando. Yo no tengo filtro en la casa y yo tomo agua de la pluma y la voy a seguir tomando. Y la política en realidad es que la tenemos que tomar porque por lo menos las áreas donde la potabilizadora de Chilibre, la potabilizadora de Miraflores estaba abasteciendo, cumplen con los requisitos de la norma Copanic de agua potable. Eso no quiere decir que se pueda negar que hay muchas situaciones por resolver. Y como tu pregunta, no es que vamos en esa línea, es que eso es fundamental. Es ahí donde tenemos que iniciar, en continuidad, en asegurar la calidad del agua y la calidad del servicio. Mira, tuvimos un gobierno después del 2009 que planteaba la solución como una ley, como crear una empresa, una autoridad. Después vino otro gobierno que lo que hizo fue contratar miles de millones, más de 1.200 millones de dólares en contratos de obras que no se terminaron. Ambas cosas son importantes. Claro. Ojo. Sin embargo, el enfoque, Hugo, tiene que ser en lo que bien está señalando. Con 1.200 millones de dólares, el servicio que presta la institución, la vigilancia de la calidad de agua, que cuando tú llames por una fuga haya un sistema tecnológico que tú puedas ver exactamente cuándo pusiste tu denuncia, cuándo se resolvió. Invertir en el capital humano de las personas que están manejando la institución. Yo creo que ahí es donde tiene que estar la prioridad de las inversiones, que, ojo, está establecido en el plan de gobierno, tener los repuestos críticos, asegurar la operación, que cuando se vaya la luz, las plantas no queden paradas. Invertir en eso y no solo en grandes proyectos de infraestructura, que, como te digo, por el crecimiento de la ciudad, son importantes y tenemos que terminarlo independientemente del gobierno que lo haya comenzado. Y vamos a hablar de eso porque esta semana fue precedida por protestas en Colón, protestas en el oeste. Hace unas semanas una diputada se bañaba en una quebrada y llevaba agua para su casa. Todo eso lo tenemos que hablar. Pero antes déjeme cerrar este capítulo. Usted me dice que usted está tomando esta agua que trae este lodo y usted me dice que cumple con las normas de Copanit. ¿Usted le puede asegurar al país que esta agua de verdad está cumpliendo con las normas? ¿Es de verdad un agua potable la que estamos tomando? Bueno, Hugo, no sé si vivimos en la misma área y en el mismo barrio. Lo que sí es cierto es que muchos panameños no pueden comprar filtro. Yo no tengo filtro en mi casa y sí te digo que sí tomo agua del grifo. Sin embargo, aquí el tema de la calidad de agua, como te digo, desde el 2010 se perdió cuando hubieron esos fenómenos de la turbiedad de lo que vivimos. Que, ojo, y usted lo va a revisar. Y usted va a revisar la calidad del agua. Eso es lo que quiero saber. No se va a revisar, Hugo, se va a invertir en asegurar la calidad del agua. Eso es fundamental en la transformación que tiene que tener el IDAN, porque mucha gente toma agua de botella, pero también mucha gente no puede o no es justo que estén comprando agua embotellada. Entonces ahí es donde tienen que estar nuestras prioridades, no en grandes inversiones que, como te digo, son importantes por el crecimiento urbano, pero hay que priorizar lo que es calidad de agua y la calidad de la atención en el servicio que va de manera paralela y que forma parte de la competitividad del país y de las ciudades. Y hay que priorizarlo porque el hecho de que usted tome esta agua que tiene lodo no implica que nos quede de consuelo. Hay que mejorar la calidad del producto. Eso ahí entonces nos entendemos. Por supuesto. Ahora, 85 proyectos. Usted está heredando 85 proyectos que, como usted dijo, estaban retrasados y otros, además del retraso, se paralizaron con la entrada de la pandemia. Pero hay puntos clave que han estado esta semana incluso protestando. Colón y Panamá Oeste. ¿Qué esperanza tienen ellos o cuánto tiempo más tendrán que esperar en el caso de los proyectos que ellos tienen pendientes o detenidos? Mira, ahí hay que hacer una diferenciación, Hugo, que forma parte de un pasivo social que le corresponde al Estado y una responsabilidad que le corresponde al IDAN como empresa. Muchas de esas protestas tienen que ver con repartos en carros cisternas de invasiones que no son clientes del IDAN. El IDAN está
gestionando el servicio de reparto en carro cisterna, pero no son clientes formales con medidores con contrato y que forma parte de una deuda social del crecimiento urbano que no ha acompañado lo que es. Ahí hay que dividir lo formal de lo informal. Hay que hablar de las políticas públicas que implican el crecimiento. En este momento, mientras estamos hablando hoy domingo, están invadiendo muy probablemente en los alrededores de Chepo, en algunas áreas del oeste, están invadiendo en el norte. Son personas que ponen estacas, construyen en terreno de manera informal y lo siguiente que viene en esa dinámica social es pedir agua que se les manda por carro cisterna. Es una dinámica que no realmente tiene mucho que ver con la inequidad y con las oportunidades que debe brindar el Estado. Sin embargo, hay que diferenciar lo que debe hacer el IDAN y lo que debe invertir el Estado. Entonces, eso hay que comenzar a diferenciarlo. El IDAN, producto de este crecimiento también y del atraso que ha habido en la infraestructura, por supuesto que tiene problemas en el oeste, donde se abastece en este momento de 4 potabilizadoras. Estamos hablando de Miraflores, que pasa agua por abajo del canal, de Laguna Alta, de Las Mendoza y de la potabilizadora del Trapichito. Se ven afectados por el crecimiento, se ven afectados también por la irregularidad del sistema eléctrico que fluye de manera irregular y que causa daños que a su vez el sistema está tan al límite que causa este desbalance, este desequilibrio hídrico en las poblaciones. Y son las cosas que, como te digo, primer punto, estabilizar los sistemas. Hacer lo que haya que hacer para que los clientes actuales del IDAN comiencen a recibir un servicio de agua 24/7 con una vigilancia de la calidad de agua estrictamente con seguimiento. Y luego ver entonces la terminación de los proyectos, transformar el IDAN y por último, no menos importante, es un cuarto pilar, planificar lo que viene, porque se necesita seguir acompañando ese crecimiento y se necesitan nuevos proyectos. Bien por esa estrategia, señor Ducre, pero la pregunta era, la gente de Colón y la gente de Panamá Oeste, ¿cuándo tendrán sus potabilizadoras que están en fase de construcción? Bueno, precisamente Sabanita, Sabanita, la potabilizadora que está en ampliación, debe estar en 24 meses lista, está configurada para atender todo lo que es lo que nosotros los colonenses llamamos la carretera, con un tanque en Santa Rita, una estación de bombeo, y llega hasta Pilón, Río Alejandro, todas las áreas de lo que es la periferia de Colón, es lo que va a abastecer esta potabilizadora. Los tranques que han habido, muchos tienen que ver con reparto de carros cisternas que son barriadas, que son informales, que son invasiones. Esa es otra situación que hay que atender de manera paralela. A propósito de Colón, ya que nos habla de Colón, hubo un cierre esta semana y a mi entender no eran informales. Es más, ellos hablaban de un proyecto que tenían años de que se estaba desarrollando y estaba detenido. Es más, ellos decían, ya hemos instalado las tuberías y ahí está el proyecto a medio palo. No estamos hablando de un asentamiento informal. En ese caso que cerró. En los casos que se dieron esta semana fueron por reparto de vehículos cisternas que no salieron, que tuvieron problemas en el reparto, no salieron a repartir. Sí. Hugo, te lo voy a decir, muchos tienen que ver porque al entrar nuevo director, cuentas pendientes, ralentizan los repartos y la gente se tira a la calle. Por supuesto que todo eso forma parte de la dinámica que tenemos que enfrentar. O sea porque el IDAN también tiene que pagar sus deudas. O sea que detrás están entonces en algunos casos los dueños de los cisternas. Eso es lo que me dice. Hay de todo, Hugo. Hay dueños de los cisternas, hay políticos, hay movimientos de todo tipo, pero eso no es lo importante. Lo importante es la realidad de que sí hay una deficiencia de agua que hay que atender y que tenemos que hacerlo con orden, porque tampoco podemos hacerlo de manera desordenada. Para eso, como dijimos al principio, no se trata de una curva de aprendizaje, pero sí necesitamos una curva de planificar y de hacerlo en orden, con los recursos necesarios y con las programaciones necesarias para que todo se vaya desarrollando. 24 meses Colón. Sí, 24 meses Colón, y disculpe que lo interrumpa ahí. En el oeste, la de Howard, Trapichito y demás, ¿cuándo van a estar
concluyendo esas obras? Lo mismo, mira, lo primero, como te digo, es estabilizar, no confundiendo lo urgente con lo importante. Ajá. Por supuesto que tenemos que atender los casos urgentes y hay muchas barriadas que están pasando una situación muy difícil en el área de Bacamonte, en el área de Chapala en este momento. Eso tenemos que atenderlo para estabilizarlo. La potabilizadora de Jaguar, que también está en construcción, también debe estar en unos 24 meses. Sin embargo, podemos buscar alternativas por mientras eso pasa para mejorar la producción con las potabilizadoras actuales, optimizando, mejorando la administración de la red, que de alguna manera son medidas de mitigación, pero que pueden mejorar de alguna manera el suministro que existía. En diciembre, por ejemplo, estaba más estabilizado el sistema. Entonces, es parte de lo que hay que entrar a analizar y resolver. Eso es más que curva de aprendizaje, como te digo, es un proceso de organización que hay que irlo haciendo sobre la marcha, dando el servicio al mismo tiempo. Sobre la marcha implica que usted, ¿cuándo lo va a estar haciendo? Bueno, sobre la marcha implica que nosotros mañana lunes, que realmente es nuestro primer día formal, arrancamos con una reunión de coordinación y por supuesto que el oeste es una prioridad. Sin embargo, al mismo tiempo, Chilibre, por ejemplo, te digo, Hugo, tiene un proyecto de una tubería que es una deuda pendiente que quedó paralizado en el gobierno anterior, lleva más de 6 años paralizado y hay que analizar por qué legalmente está eso y destrancarlo para que se construya la tubería y le llegue esa agua a las periferias de Chilibre que están cerca de la potabilizadora y tienen muchísimos años sin agua. Colón hay que verlo de manera paralela, pero también hay puntos del interior. Mira, en Atalaya, por ejemplo, sí, hace 2 semanas no había agua en absoluto, en el mismo pueblo de Atalaya. Las máquinas de perforadoras de pozos se han movido a Atalaya, ya llevan 3 pozos en esta semana, sin nosotros entrar, con participación de la directora actual del IDAN, Luz Amalia, se mandó el equipo de agua subterránea y ya están trabajando en ese proceso de mitigación para que Atalaya tenga agua. Por supuesto que eso es consecuencia de Santiago, y donde hay 2 módulos pendientes de la potabilizadora, de los cuales se le manda agua a Atalaya. En el área de David está ocurriendo algo similar, sin embargo, se está trabajando en este momento en la ampliación de la potabilizadora de David. Son muchos frentes, Hugo, y hay que hacerlo, digamos que con calma y buena letra. Sin embargo, entendiendo la situación de las personas que en este momento tienen problemas con el suministro y hay que resolver. Por el otro lado, sí, Hugo, estamos hablando de estos casos, sin embargo, más del 80% de nuestros clientes no solo reciben agua 24 horas, sino que tienen problemas de fuga y tienen problemas de atención de servicio. Entonces, realmente el 80% de la ciudadanía que sí recibe el agua 24 horas al día, también tenemos que buscar las medidas para medir el agua, cobrar el agua y que la usen de manera racional, porque de alguna manera eso afecta al otro 20%, que son los que están a finales de las redes y que se están viendo afectados. Oiga, con el suministro. Pero ese 20% no recibe el agua, pero sí recibe la factura. ¿Qué se va a hacer con ellos? Mire, el IDAN tiene que caminar hacia la digitalización. El IDAN tiene una política muy clara que si usted no recibe el agua, el IDAN no la cobra. Y de verdad, eso existe. Sin embargo, también tengo que admitir que la tramitología, o sea, si usted pone el reclamo de que no ha recibido el agua, por supuesto que el IDAN no se la va a cobrar. El IDAN jamás cobra agua que no entrega. Eso es una política. Sin embargo, eso se tiene que automatizar. Eso tiene que estar en una plataforma tecnológica para que los clientes ni siquiera tengan que estar haciendo el reclamo. Parte del reto que tenemos que entrar en el IDAN es el tema de la digitalización para no estar en este tema de los papeles, los reclamos, las llamadas, sino que de alguna manera todo esto sea llevado como debería ser en el siglo XXI y la cuarta revolución industrial, que es la época en la que vivimos. Don Danilo Toro, con una última pregunta. Ingeniero, ¿qué hace que el Estado tenga tanta incapacidad para reaccionar ante la realidad? ¿Por qué le digo esto? Saliendo por la autopista hacia Colón, a mano izquierda,
allá hay un asentamiento informal que tiene 2 décadas de estar creciendo. Hay centenares, por no decir miles, de estructuras que terminarán siendo viviendas permanentes. Dentro de la ciudad, al interno, en la calle que conecta la Ricardo J. Alfaro con Condado del Rey, está la servidumbre del tendido de alta tensión de TESA. Toda la servidumbre de alta tensión está ocupada por un asentamiento espontáneo que tiene 2 décadas de estar creciendo, que ya llegó a su tope. Ni hablar hacia el oeste, ni hablar hacia el este. Eso a una institución como la IDAN le debe golpear terriblemente, pero ¿por qué no hay capacidad de percibir esa realidad y obviamente de planificar sobre ella? Bueno, Danilo, yo creo que en otros programas lo hemos hablado y va precisamente en esa misma línea. Dejamos de planificar y convertimos nuestro ente planificador, que era el Ministerio de Planificación y Política Económica, en un ente administrador de las finanzas y presupuestos. Y digamos que es una reflexión que tenemos que hacer nosotros como Estado. La dinámica entre la política, la planificación y el crecimiento, de la manera en que nosotros planificamos el ordenamiento territorial y las políticas públicas que lo acompañan. Por supuesto, el IDAN es una entidad prestadora de servicio que lleva al final la parte más difícil, porque está detrás de la carreta dando un servicio a gente que está invadiendo porque el Estado no ha tenido la capacidad, ni siquiera te digo de hacerles una barriada, de brindarles las oportunidades para que de manera formal vayan a lugares debidamente establecidos. El gran problema es que la implantación informal urbana al final tiene un mayor costo del servicio por casa, porque se están poniendo en terrenos que no son aptos para eso, y lo peor, muchas veces en terrenos altamente vulnerables a las acciones del cambio climático. Por supuesto que eso es un quinto pilar de lo que estamos hablando, donde el IDAN es solamente una parte, no es el responsable, pero que tiene que ver con un proceso de planificación en la parte de seguridad hídrica, en la parte de cómo planificamos nuestras ciudades, y yo creo que es una tarea pendiente que tenemos en lo que es una verdadera descentralización para que las ciudades comiencen a planificar y las ciudades comiencen a manejarse en base a un modelo de ordenamiento territorial que imponga el Estado de manera ordenada para que las inequidades no sigan creciendo, claro, a la vez las estructuras no las acompañan. Don Juan Antonio, muy cortito nada más, 85 proyectos, ¿tienen la plata para concretarlos? Mira, lastimosamente, Hugo, te tengo que confesar que eso es otro de los retos. De los 85 proyectos que suman 1.200 millones de dólares, 800 millones no tenían un préstamo que lo acompañara. Se licitaron sin tener un préstamo, como en otros lugares donde tú tienes un préstamo del BID, del Banco Mundial, de la CAF, y tú haces el proyecto, sino que acá se hicieron en base a aportes del ahorro tributario, ahorro que ya no existe. Entonces, parte del reto que tenemos con estos proyectos, sobre todo con los fundamentales y los más grandes, es replantear la figura del financiamiento, buscarle alternativas de financiamiento. Y sí, la buena noticia de esto, Hugo, es que, y eso es producto de muchas cosas, por ejemplo, producto de la prioridad que está saliendo del diálogo del Bicentenario, sí, donde casi el 30% de las propuestas van encaminadas al agua. Eso tiene una implicación directa en la priorización que se tiene que dar. Ya el ministro de Economía, una vez entrando, probablemente esta semana, iniciamos una mesa de trabajo para estructurar y reestructurar los modelos financieros y presupuestarios de estos compromisos que existen, pero que son urgentes ya, porque el agua se necesita en estos lugares. Solamente de este último tema podemos hacer un programa, pero se nos acabó el tiempo, don Juan Antonio. Gracias por conversar con Panamá. Que tenga buen día. A la orden, Hugo, y a la orden siempre. Don Danilo Toro, varios frentes, muchos frentes y cada uno más difícil que el otro para solucionar este problema, enfrentar este problema, servicio de agua. Titánica tarea tiene el ingeniero Ducré. Yo cuando lo escuchaba y recordando todo lo que le contaba a él sobre el crecimiento, por ejemplo, del área metropolitana, veía el IDAN y a él lo veía como esos paramédicos que llegan cuando hay una persona con paro cardíaco que le tiene que ponerle los electroshock. Bueno, así veo a él frente al IDAN.
es una institución que está muy por detrás de las demandas existentes. Dicen que las segundas partes no son mejores que las primeras, pero en este caso tenemos el deseo de que sea mejor que su primera administración. Los retos son muchos, las necesidades son grandes y hay que enfrentarlas. Y él tiene por lo menos el tema de la curva de crecimiento, aunque no sea cero, como él mismo decía, ya hay un camino recorrido y la esperanza de que este carro comience no en 0 kilómetros, ya con una velocidad de curso. Así es. Pausa y regresamos. Recuerde pendiente hablar con Herman Byrne y hablamos también con Rubén Lashman, el tema económico, aquí en Debate Abierto. Seguimos en Debate Abierto ahora para conversar con Herman Byrne. Él es empresario. Don Herman, buen día y bienvenido. Muy buenos días. Escuchar su nombre, inmediatamente uno lo relaciona con hotelería, turismo, construcción inmobiliaria, ¿por qué no? También con educación. Pero hace un año, su nombre uno lo relacionaba de inmediato con COVID. Y esta conversación quiero iniciarla compartiéndole este video. Ahora tengo 2 meses que entré, de los cuales quizás recuerdo la mitad. La primera parte estaba delirando, con fiebres, y ahora me estoy enterando de muchas cosas que hicieron para salvarme la vida, que no tenía idea. Pero la verdad que este equipo de médicos jóvenes, panameños, han dado el 100 por 1000. Todo, y la verdad que estoy tan agradecido de estar con vida. ¿Qué le viene al corazón? ¿Qué le mueve dentro del corazón cuando ve este video? Muchas emociones y muchos recuerdos, sobre todo de una vez que ya estuve más recuperado, de las cientos de personas que oraron por mi salud, y por dar gracias por estar vivo. Realmente tenía muchas emociones, sobre todo en ese momento, que ya pude hablar después de estar 50 días en la unidad de cuidados intensivos. Usted entró un 20 de marzo y salió un 10 de mayo. Así es. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, estuve aproximadamente 40 días en una coma inducida, con traqueotomía, con todo tipo de tubos y todo tipo de aparatos. Y los últimos 10 días ya en una recuperación para poder salir del hospital. Un día como hoy usted estaba en ese coma inducido. Tenía 5 días de estar en coma, porque hoy es 24, 25. Y bueno, cuando hicimos ese video fue cuando ya estaba saliendo del hospital, pero con mucha debilidad, había perdido muchísimo la capacidad física, los músculos, pero bueno, estaba vivo y tenía que dar gracias a Dios y a todos los que me cuidaron en ese gran trance. Oiga, no sé si usted se enteró, pero en las redes sociales usted murió varias veces. Me enteré después que lo habían comentado y fue desmentido obviamente, pero sí, así fue. Eso me da pie a pensar en el tema de los fake news, las noticias falsas. Viendo que usted fue protagonista de esas noticias, ¿qué reflexión hace usted? Bueno, hoy en día existen tantas noticias falsas, no solamente sobre la salud de una persona, pero en todo tipo de noticias, y realmente tienden a engañar mucho a la población, se crean falsas expectativas, y creo que tenemos que buscar siempre la verdad y corroborar las noticias que pueden tener un efecto en muchas otras personas. Anunciar que una persona ha muerto cuando no es cierto, y pues eso tiene un impacto enorme en los familiares, en los amigos, conocidos, de manera que no se debe hacer solamente por inventar una noticia. Pero es una realidad que tenemos. Yo creo que ustedes, los periodistas, también viven constantemente con ese tipo de situaciones, y hay que buscar la verdad y corroborar. El impacto que causa en la gente que está alrededor, ¿qué le ha dicho a su familia? Que estaba pendiente y recibía también estos fake news, donde se informaban de que usted había muerto, supuestamente. Sí, así ocurrió, luego me enteré de todo esto, y por supuesto tiene un impacto tremendo, sobre todo en la familia, y por suerte pues los médicos tenían una comunicación directa con la familia,
y pudieron corroborar que no era cierto lo que se estaba divulgando y decir lo contrario. Pero sí es un problema. Un problema serio. Incluso recuerdo que la propia empresa, la corporación, tuvo que hacer un anuncio y decirle al país, no, él está hospitalizado, por favor, esperen información oficial y demás. Hubo que levantar la voz en medio de tanta. Así mismo, así fue porque realmente se creó una expectativa falsa que no debía circular. En estos momentos, en medio de tanta información falsa e información real, también se está matando la economía. Yo quiero que hablemos de eso, pero más adelante, porque usted es un hombre de empresa, un hombre emprendedor, y quisiera que nos hablara de eso. Pero antes salgamos de lo que a usted le tocó vivir, porque usted fue la víctima 33 de la COVID en Panamá. Y el gran impacto, de pronto, en la opinión es, oye, si le pegó a Herman Byrne, le puede pegar a cualquiera. Esto no respeta estatus social, económico, qué sé yo. ¿Qué significa para usted eso? ¿Qué significó eso? Bueno, ha sido una gran prueba, posiblemente la prueba más grande que he tenido en mi vida. Yo soy una persona muy sana, nunca había estado enfermo, más nunca había estado en un hospital hospitalizado. No me he operado de ninguna otra cosa, de manera que ha sido una gran prueba. Una gran parte, los 40 días, estuve en coma, pero después que ya salí, he podido volver a pensar en todos estos temas y qué pasó y por qué, y pues tiene un gran impacto y te hace cambiar muchas cosas de tu propia vida y de cómo ves la vida misma. ¿Qué ha cambiado en su vida? ¿Cómo comenzó a ver la vida después de la COVID? Bueno, yo creo que todavía estoy en ese proceso, pero yo creo que si Dios me quiso tener aquí todavía, es porque tiene algún propósito. Y estoy buscando ese propósito. Toda mi vida me he dedicado a crear empleo, a crear empresas, y es lo que sé hacer. Así que no sé si va por ese camino o me tienen otro camino señalado. Por lo pronto, su vida diaria, su vida personal, ¿cómo ha cambiado? Bueno, ha cambiado en gran parte por varias razones. Una, porque hemos tenido todas los encierros, las cuarentenas, la burbuja familiar que hemos tenido que guardar durante este año. Pero también he tenido que cambiar porque he tenido que recuperarme físicamente. Yo salí del hospital muy débil, no podía sostener un celular en mis manos. Cuando di el primer escalón de una escalera, para mí fue un éxito. Y este año me he dedicado mucho a prepararme, a recuperar mi condición física. Incluso le digo a los amigos que estoy mejor que antes. Porque, por un lado, perdí como unas 25 libras. Y por otro lado, hoy en día hago ejercicio todos los días. ¿Eso no lo hacía antes? Que no lo hacía antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedica a hacer ejercicio ahora? Promedio como hora y media. Hora y media. Ese es uno de los cambios en su vida. Ese es uno de los cambios. Y por supuesto uno comienza también a ver la vida de otro punto de vista también. El tener el privilegio de seguir viviendo. Entonces lo hace uno pensar en muchas otras cosas, de cómo uso mi tiempo con mi familia, con mi esposa. Uno comienza a darle más valor a todas esas cosas pequeñas. Hemos estado en una burbuja por 10 meses, más o menos, y hemos tenido el privilegio de tener a la familia muy, muy cerca. Y eso para mí ha sido algo que no tiene precio. Ahora, usted siempre ha sido un creador, un generador de empleo. Yo quiero quedarme con esa frase para la siguiente sección, pero quiero seguir en el tema de la vida diaria, en el tema de la vida familiar, incluso en cosas muy íntimas, porque veía en el video que presentamos que le temblaba la voz. Yo ahora le escucho la voz fuerte. ¿Ah? ¿Eso forma parte también de todo lo que ha tenido que hacer post-COVID para recuperarse? Bueno, me imagino que sí, porque he tenido que fortalecerme. Por suerte no tuve problemas pulmonares después del COVID y muy rápidamente logré nuevamente mi respiración normal y hoy en día, como te digo, puedo hacer bastante ejercicio, puedo hacer bastantes cosas que incluso antes quizás ni las hacía. Y hoy aprecio cuando puedo andar en bicicleta o puedo usar máquinas o hacer
100 abdominales, cosas que antes no las hacía. Oiga, hacer 100 abdominales me dice que tiene buena condición. Pero cuando le tocó ser la víctima 33, se conocía muy poco de esta enfermedad. Los tratamientos no eran igual a los que se tienen ahora. Háblenos un poquito de eso. Bueno, muchas de las cosas me enteré, obviamente, posteriormente. Yo había tenido como una semana de fiebres y los médicos me decían, bueno, toma Tylenol, toma para que se te baje la fiebre, pero no se bajaba. Y finalmente la familia y todos decidimos ir al hospital. Y cuando llegué al hospital tenía la oxigenación, estaba en 65%. 65%. Y los médicos preguntan, pero ¿cómo este señor todavía puede hablar con una oxigenación tan baja? Este hombre está gravísimo. Y de inmediato me llevaron a la unidad de cuidados intensivos directamente. Y ahí comenzó ya la traqueotomía y todo lo demás. De manera que, fue algo muy traumático, los médicos no sabían qué hacer. No había una medicina específica para tratar el COVID. Y me dieron todo tipo de medicinas. Cuando habla de todo tipo de medicina, haga memoria, ¿qué le dieron a usted? Entre las muchas cosas que me dieron medicinas para la malaria, ivermectina, incluso para HIV. O sea, todos estos productos que en un momento dado podrían ayudar a mejorar. Y como a la semana vieron que hubo un cambio, cuando me dieron unas medicinas... Los esteroides, creo. Esteroides. Sí, que estaban muy en boga en esos días de hablar mucho de los esteroides. Y aparentemente hay un cambio en la función pulmonar y de ahí en adelante comenzó a mejorar, ¿no? Un año después tenemos ya varias vacunas en la mesa. Ya se ha comenzado la vacunación. Un año después las cosas son diferentes. ¿Cómo la ve Herman Byrne? Bueno, con mucha esperanza. Yo creo que hoy en día hay 4 o 5 vacunas ya aprobadas en el mundo. Panamá, por suerte, está recibiendo vacunas todas las semanas. Los índices han estado bajando significativamente. En la medida que la población se vaya vacunando más y más, esto va a ir disminuyendo. Y yo espero que dentro de, no sé, 6 meses, esto ya es un tema del pasado, ¿no? Nos quedan los problemas económicos y laborales y de empleo en el país, pero yo creo que ya vemos la luz al final del túnel. Nos queda todo eso que tenemos que enfrentar. ¿Lo estamos haciendo de manera correcta? ¿Tiene usted alguna propuesta? Vamos a abordar todo esto, pero luego de la pausa vamos a hablar del Panamá de ahora y cómo recuperar lo que hemos perdido en este año. ¿Le parece? Por supuesto, esa es una de las preocupaciones diarias hoy en día, un año después. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Así que sí, yo creo que es un tema para conversarlo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Y ahora qué hacemos? Herman Byrne sigue con nosotros aquí en Debate Abierto luego de la pausa. Seguimos conversando con Herman Byrne, empresario. Don Herman, mientras fuimos a la pausa, me enteré de algunas cositas adicionales que no me contó. Usted cayó en coma y cuando despertó en un mundo totalmente distinto. Y usted quería irse a trabajar y no podía. ¿Ah? Así es. Bueno, en ese periodo justamente se cerró el aeropuerto, se cerraron los viajes, los turistas, se cerraron los hoteles. Y yo no me enteré de todo eso hasta que ya desperté y estaba ya consciente, ya cerca de la salida del hospital. Y me era muy difícil de ver la televisión y ver lo que estaba pasando, no solamente en Panamá, sino en el resto del mundo. En Estados Unidos, en Italia, bueno, por toda Europa. Usted despertó a otra realidad. Absolutamente, y me era muy difícil de entender eso. Ahora, estamos viviendo también una realidad distinta a la de hace un año. Hablábamos hace un año de recuperación económica y ahora hablamos de recuperación económica, pero con otra realidad. ¿Hay esperanza? No, hay esperanza. Definitivamente que hay esperanza. Tenemos muchos retos, tenemos que trabajar muy duro. Muchos vamos a tener que entender que las cosas tienen que ser diferentes. Las empresas han cambiado. En todo sentido, la misma empleomanía, las personas tienen que adaptarse a una nueva realidad. Las escuelas están cambiando. Hoy en día las empresas tienen muchos trabajadores en sus casas trabajando por teletrabajo. Las reuniones ya no hay que hacerlas congregándose en un salón, sino se hacen por Zoom. O sea, y hay muchas cosas que llegaron y se van a quedar, van a ser parte de nuestra diario vivir.
Ahora, en ese diario vivir, el encender el motor de la economía, ¿cómo lo hacemos? Mira, hay muchas cosas que hacer y todas a la vez, unas con mayor énfasis, otras con menos. Tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios, tenemos que estar dispuestos a apretarnos el cinturón, tenemos que ser muy creativos. Yo creo que la empresa privada es el gran generador de empleo y de la economía. Y el gobierno tiene que ser el gran facilitador, hacer las cosas fáciles, que no haya tanta burocracia, hacer las cosas que ocurran. Pero la empresa privada tiene que ser el nervio motor que tiene que echar adelante. Ahora, el nervio motor, sí, el sector privado, y hay actividades que han sido el nervio motor de la economía. Por ejemplo, la construcción. Usted está muy vinculado con la construcción. Va a jugar ese papel protagónico. Esto es encender un interruptor y se encendió la construcción. ¿Cómo va a ser este proceso en ese sector, por ejemplo? Mira, en algunos casos lo va a hacer a través de algunas obras de gobierno. Pero para la empresa privada, la construcción es el resultado de una economía que está creciendo. Cuando hay empleo, hay demanda de viviendas, hay demanda de oficinas, demanda de locales comerciales. Cuando la economía está parada, la construcción también va a estar a un ritmo mucho más lento. O sea que la construcción per se no es la generadora, sino el resto de la economía que demanda bienes y servicios y demanda construcción. Esto quiere decir que si la construcción estaba representando el 18% del PIB, no va a arrancar en ese 18%. Absolutamente que no. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos que readaptarnos, tenemos que buscar aquellas fuentes que realmente generan riqueza en el país. El Canal de Panamá, por supuesto, genera riquezas, divisas. La mina, otras actividades de exportación de bananos, de piñas, etcétera, generan divisas. Tenemos que traer inversiones extranjeras. Tenemos que traer empresas multinacionales. O sea, empresas que vengan a gastar su dinero en Panamá. Para eso crear entonces riqueza y poder pagar todas las cosas que también tenemos que importar. Ahora, ¿en qué medida Panamá resulta atractivo en este momento si uno lee los periódicos de otros países y también están interesados en atraer la inversión extranjera? Por supuesto, tenemos una gran competencia de todos los demás países que tienen problemas similares a los de Panamá y en muchos casos aún peor que Panamá. Entonces hay una competencia tremenda. Y ahí es donde tenemos que ser muy ágiles, muy rápidos, en promover, en dar... Panamá siempre tiene muchas ventajas sobre otros países vecinos. Tenemos el canal, tenemos la ubicación, telecomunicación, tenemos una serie de ventajas que tenemos que sacarle mayor provecho. Tenemos el mar en los dos océanos, Atlántico y Pacífico. Entonces tenemos que mirar más hacia el mar, hacia el transporte marítimo, creación de más facilidades portuarias. O sea, ese tipo de cosas, pero por supuesto no van a ocurrir a corto plazo. Hay que planearlas, ejecutarlas, pero son las cosas que realmente nos van a llevar hacia un mejor desarrollo. ¿Y a corto plazo qué podemos hacer? Mira, una de las áreas donde yo creo firmemente por toda mi vida, que es un área de importancia primordial para el país, es el turismo. El turismo te trae divisas extranjeras. El turismo lo puedes generar a muy corto plazo. Tenemos la infraestructura en Panamá, los hoteles, las facilidades. Tenemos que mejorar muchas, pero por ejemplo se acaba de inaugurar en el Valle un centro turístico. Boquete y Chiriquí en general es un gran polo de desarrollo turístico, con un potencial enorme. Y en turismo podemos rápidamente, si hacemos las promociones adecuadas y comienzan nuevamente a llegar las aerolíneas en frecuencia y número de vuelos, vamos a traer más turistas. Pero tenemos que promovernos afuera, en competencia con todos los demás países. Ahora, hay otros países muy cercanos, llámese Costa Rica, Pura Vida Pledge, ya ellos comenzaron a promocionarse en el mundo. Nosotros no hemos comenzado todavía, es más, estamos parcialmente cerrados todavía. Porque todavía no terminamos de comprender lo que el turismo significa para la economía de un país. Ayúdenos a entender eso. Bueno, es que quizás porque tuvimos a los americanos en Panamá por tantos años, o tenemos el canal y tenemos otras fuentes de ingresos, nunca le hemos puesto de verdad atención al turismo. Pero el turismo es un gran generador de empleo, de divisas, de consumo de productos.
Es una industria sin chimeneas. Y tenemos que entender como panameños la importancia del turismo y lo que eso puede representar para nuestro país. Y a corto plazo, para mí es una de las primeras cosas que debíamos poner en movimiento, mientras vamos planeando las de mediano y largo plazo. Sí, en ese tema de corto plazo, pienso en el tema turismo y es generador de divisas porque es dinero que viene de fuera. Es como la propia inversión extranjera. Así es es. dinero que viene de fuera para que circule, que es lo que nos está faltando porque no hay circulante. Exacto. Y los préstamos que estamos tomando del extranjero son préstamos que tenemos que volver a pagar en divisas. Entonces, ese dinero que hemos tenido que pedir prestado, lo vamos a tener que pagar. Y la única forma de pagarlo es generando suficientes divisas que nos permitan pagar esos préstamos y las demás cosas que queremos hacer. Ahora, la idea está allí, o la propuesta está allí. ¿A quién le toca echar a andar ese patín entonces del turismo? Aquí hay una combinación gobierno y empresa privada. El gobierno porque es el gran facilitador. Y la empresa privada porque tiene la infraestructura y la inversión ya sea en hoteles o en facilidades o en restaurantes. Cuando hablamos de turismo no solamente es hoteles, son los centros comerciales, son los restaurantes, los taxistas, o sea, todo el que mueve a un turista, ¿no? Y todos tenemos que poner nuestro pedazo de sacrificio y hacer el mejor esfuerzo para lograr que tengamos un turismo. Posiblemente el gobierno, como punta de lanza, tiene que ver la promoción, porque la promoción no la puede hacer una sola empresa privada, porque es la promoción del país. Y para mí la promoción, y muchas veces lo he mencionado de esta manera, del país es como un gran paraguas, porque no promueves el país para turismo, lo tienes que promover para todas las demás actividades, para la actividad bancaria, para hacer inversiones, visitar el país, por supuesto. Entonces, en algunas ocasiones he mencionado que así como es una responsabilidad primaria del Estado proveer educación, proveer salud pública, proveer seguridad, el proveer la promoción y el buen nombre de nuestro país afuera es responsabilidad del Estado. Unas 4 o 5 responsabilidades primordiales. Y ahí le estamos poniendo muy poca atención. Ahí podemos hacer mucho. Yo quisiera ver que todas nuestras delegaciones diplomáticas se conviertan en promotores reales del país, pero que rindan cuenta todos los meses, hagan un informe de todo lo que hicieron en ese país, llámese Sudamérica, Perú, Brasil, Estados Unidos, todo lo que estamos haciendo para ayudar a promover el país. Promotores reales. Promotores reales, así es. No de boca. No, promotores reales. Hay otro aspecto, por ejemplo, también que a mí siempre me llama la atención, y es que Panamá es un país muy consumista. Aquí estamos endeudados en las tarjetas de crédito, consumimos todos los productos, se anuncia una nueva zapatilla y el muchacho quiere comprarla. Todo eso son dineros que se van del país. Pero vamos aquí a los supermercados y los encontramos llenos de productos importados que podríamos perfectamente hacerlos en Panamá. Conservas, mermeladas, productos. Y debemos promover más la industria nacional, ayudar al consumo de nuestros propios productos y ser orgullosos de eso. Cada producto que se importa también es divisa que sale. Absolutamente, así es. Y cada carro que se compra y cada zapato importado y cada traje importado, o sea, todo lo importamos. Que está bien, pero hay que consumir más productos nacionales. ¿Cómo despertar ese interés del panameño por lo panameño? Este gobierno creo que comenzó con una campaña que se llamaba Panameño con Orgullo, consume lo tuyo, pero eso se quedó allá en febrero, marzo del año pasado. Mira, esas son campañas que no deben parar. Deben ser campañas de todo el año y de todos los años, hasta que entendamos que tenemos que consumir más productos nacionales. Porque cada vez que consumimos producto nacional es una divisa menos que se va para afuera. En vez de estar discutiendo estos temas, los grandes temas en este momento giran en torno, por ejemplo, a la constituyente. ¿Es el momento de una constituyente en Panamá? Para mí, creo que no. Porque la constituyente, primero nos va a distraer, va a detener muchas inversiones. Vamos a terminar eligiendo a los constituyentes, a los delegados, de los mismos partidos de donde tenemos todos nuestros diputados y nuestros políticos. Quedamos en lo mismo. Y vamos a estar protegiendo posiblemente
a esos intereses una vez más. Mientras no cambiemos la mentalidad nuestra, de nada sirve que tengamos la mejor constitución del mundo si no le hacemos caso o no aplicamos las leyes. De manera que este no es el momento para ser una constituyente. Parte de esa mentalidad implica, por ejemplo, lo que usted decía hace un rato. Todos tenemos que hacer sacrificios, pero ¿hay conciencia, por ejemplo, en el sector empresarial de que hay que hacer sacrificios? ¿Hay conciencia entre los gremios de que hay que hacer sacrificios? ¿Hay conciencia entre los sindicatos que tenemos que hacer sacrificios? Porque por lo general cuando se habla de sacrificio hablamos del sacrificio del otro, no del sacrificio que tengo que hacer yo. ¿Habrá esa conciencia? Bueno, yo creo que esta circunstancia en la cual estamos ahora nos va a obligar a todos a hacer sacrificios. Aunque no nos guste, tendremos que hacerlos. Porque no es un asunto de que si quiero hacerlo o no. Tenemos que ajustarnos a una nueva realidad. En las empresas, en los sindicatos, en el gobierno, tenemos que ahorrar más, apretarnos más la cintura, en vez de gastar tanto, ahorrar un poco más a nivel personal, individual. De manera que yo creo que todos tenemos que sacrificar algo y en la medida en que estemos dispuestos a apretarnos el cinturón, creo que lo vamos a lograr. ¿En qué medida podemos, por ejemplo, seguir el ejemplo del gobierno? ¿El gobierno tendrá conciencia de que hay que ahorrar? Está creciendo el aparataje estatal, tenemos representantes y tenemos alcaldes con licencia, con sueldo y ganándose otro salario. ¿Ellos tendrán conciencia de eso que usted dice? No estoy muy seguro, tengo mis serias dudas, pero lo estoy mencionando justamente porque creo que es el camino correcto. Creo que hay un titular ayer de que los 40% de los alcaldes están con licencia con sueldo. Eso no debe ser, y menos en un momento en el cual tenemos graves problemas en todo el país. Pero es solamente un ejemplo. Eso tenemos que aplicarlo a todo el país. A todo el país. Ahora, el gobierno es el que ejerce el liderazgo. Así es. ¿Cómo hacerle entender a las autoridades que este no es un liderazgo sano con esos comportamientos? Bueno, yo creo que el hecho de que lo estamos conversando es una forma de ir en esa dirección. Hay varias leyes que el presidente citó que para él iban a servir de base para el despegue económico, para la reactivación económica. Las APP, por ejemplo, en este tema, ¿usted lo ve? ¿Ve al sector privado dispuesto a invertir, a hermanarse con el gobierno en proyectos? Sí, definitivamente, y estoy muy a favor de las APP. De hecho, en el pasado se han hecho proyectos público-privados, aún sin tener una ley específica. Y me vienen a la mente una serie de proyectos que se podrían estar haciendo, porque en este momento Panamá necesita inversión extranjera. Yo creo que debemos invitar, por ejemplo, y te voy a dar 2 o 3 ejemplos, a mí me gustaría quizás que en vez de ensanchar la actual carretera panamericana de Chorrera hacia el interior, ¿por qué no hacemos otra carretera? Se ha planteado hace años hacer una carretera costanera por el lado de Bacamonte, al sur de Chorrera, por el Valle Brigadier, que podría ser una autopista. Y esa autopista podría darse en una concesión a una empresa extranjera que la construya y que cobre un peaje como se hizo en el pasado. Todo aquel que venga del interior, de las playas de Buenaventura, estoy seguro que pagaría por ese peaje para no tener que pasar por Capira, por Chorrera, por Arraiján, con las demoras que hay. El nuevo puente, cuarto puente sobre el canal, se licitó, pero creo que en este momento nos va a ser difícil ese tipo de gasto. Convertirlo entonces en una inversión público-privada. Ahora, para eso tiene que haber una decisión política de caminar en esa dirección. Correcto, así es. ¿La ve usted en este momento? Bueno, yo creo que el gobierno está buscando todas las opciones para ver cómo echa a andar la economía. Y eso lo que quisiéramos ahora mismo quizás es contribuir con algunas ideas específicas de cosas que se pueden hacer. ¿Qué más se puede hacer, por ejemplo? Mira, te voy a citar un par de cosas, por ejemplo, en Chiriquí. Yo veo a Chiriquí como el gran potencial de desarrollo de turismo en Panamá. Y lo comparo mucho con la provincia de Guanacaste en Costa Rica, que la conocí hace muchos años y mucho más reciente, y cómo se ha desarrollado. Tiene un aeropuerto que hoy en día recibe casi más aviones que el de San José. Tiene los mejores desarrollos turísticos en la provincia de Guanacaste. Se parece
muchísimo a Chiriquí. Están llegando cruceros a Costa Rica. ¿Por qué no hacemos un puerto multimodal en Puerto Armuelles? Por una licitación de un proyecto público-privado para que una empresa lo desarrolle, lo construya y lo explote. Allí podrían estar llegando cruceros. Ahora que tenemos el puerto de cruceros en Amador, eso se va a convertir en un hub de desarrollo de cruceros del Pacífico. Excelente. Estamos justamente en el momento óptimo para abrir ese puerto tan pronto se den nuevamente los cruceros. Pero ¿a dónde van a ir? Van a Costa Rica porque allá tienen puerto. Pero ¿por qué no vamos a Puerto Armuelles? En Puerto Armuelles hay carretera de 4 vías a Concepción, a David, hasta Boquete. Y podrías ir o a las tierras altas con excursiones o hasta Boquete. Ampliarle los destinos. Exactamente. Si construyéramos una carretera nuevamente como un proyecto público-privado, de Boquete a Bocas del Toro, una buena carretera, no la que tenemos actualmente, que es una carretera de montaña muy tortuosa. Eso podría ser un proyecto también por medio de una concesión y pagando un peaje. Y estaríamos comunicando a Bocas del Toro en menos de 1 hora, por una excelente carretera. Entonces eso convierte a Boquete en el centro del turismo tanto del Caribe como del Pacífico. Ahora, todo esto implica una inversión, como decía usted, extranjera, sector privado. ¿Usted ve esa motivación en este momento para invertir? Nos decía alguien, puede hacerse todas las inversiones que quiera, pero no hay circulante. El gobierno debe poner circulante en las calles como han hecho otros países. ¿Cómo aumentamos la circulación de divisas en el país? Bueno, a muy corto plazo te mencioné el turismo. A mediano plazo creo que tenemos que invitar a todas estas grandes empresas porque sí hay circulante en el mundo. En el mundo hay dinero para financiar estas cosas. Pero hay que traerlo acá. Hay que traerlo acá y darle seguridad jurídica. Entonces, pero con una buena planeación podemos generar varios proyectos de un gran impacto en el país. Ahora bien, usted también está ligado al tema educación. Ahora el gran debate es si se regula o no se regula, si el presidente veta, si no, si sanciona. ¿Realmente la salida, por ejemplo, para la educación privada pasa por eso o cómo usted ve el futuro de la educación privada para hablar de ese sector al cual usted está vinculado? Sí, mira, hay mucho debate sobre ese tema en este momento. Yo creo que el gobierno no debe regular esto. Cada escuela, de acuerdo con sus medios, puede hacer los descuentos. Aquí estamos hablando de una ley para regular la educación privada mientras dure la pandemia, mientras dure, que es de muy corta duración, que es totalmente inútil, porque las escuelas igualmente pueden aumentar la matrícula. Este es un contrato privado entre los padres de familia y la escuela. Y si a alguien no le gusta o no puede pagar la matrícula, pues tiene otras opciones, más económicas, o se va al sector público. Pero ponerle regulaciones me parece que es una interferencia del Estado en una actividad eminentemente privada. Y lo dice alguien que ha establecido, si la memoria no me es infiel, 3 academias de calidad de enseñanza con un corte social que muy pocos conocen. Don Germán, háblenos de eso. Así es. Bueno, uno de nuestros grandes orgullos son nuestras escuelas, los institutos Bern. Hoy en día tenemos una matrícula de alrededor de 1.400, 1.500 estudiantes en nuestras escuelas, con altos estándares, con altos niveles, y los padres de familia lo reconocen. El año pasado voluntariamente hicimos descuentos a la matrícula porque nos dimos cuenta que no se estaban dando las clases presenciales. Y este año hemos iniciado también clases a distancia, y también se han hecho unos descuentos, pero son descuentos que la escuela hace voluntariamente porque reconoce que no, quizás no se están dando todas las facilidades, laboratorios, gimnasia, etcétera. Pero también tenemos costos que mantener, como son los profesores, la energía, la luz. Entonces, el gobierno no debe intervenir en este tipo de actividad. Creo que es un gran error. Y lo que va a ocurrir es que van a seguir migrando más estudiantes hacia las escuelas públicas. Otro aspecto, y vuelvo tal vez con lo que comenzamos, usted está ligado a la industria del turismo. Usted ve allí la gran beta para que vengan las divisas del extranjero, pero ¿cómo ha salido librado el grupo Bern? ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿Cuánto está funcionando de los hoteles y demás?
Sí, mira, nosotros manejamos 9 hoteles. Cuando se inició la pandemia, pusimos nuestros hoteles a disposición del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Seguridad. De estos 4 hoteles, los han utilizado unos como hoteles hospital y otros como hoteles a disposición de la fuerza pública para que hicieran sus cuarentenas en los hoteles antes de ir a dar su servicio público. Hoy en día hemos logrado abrir 4 hoteles de los 9, hay 5 que todavía siguen cerrados porque no hay demanda. Y los 4 que están abiertos pues tienen una demanda muy pequeña, también con un personal reducido, o sea que muchos de nuestros empleados siguen estando suspendidos, lo cual para nosotros es un gran dolor porque sabemos los problemas que ellos están teniendo al no tener una fuente de ingreso sustentable. Pero el problema es que mientras no se reanuden las aerolíneas, no haya turismo, pues los hoteles se usan quizá un poquito los fines de semana con un turismo local que lo tratamos de traer para generar algún ingreso. Pero no se trata del turismo local. El turismo local representa un 5% de los ingresos de un hotel dedicado a turismo. Entonces, tenemos que tener turistas del exterior que vengan con divisas para tener a todos nuestros empleados reintegrados en su trabajo y produciendo y generando riqueza para el país. Ahora, con un grupo así golpeado, como usted nos dice, ¿no? Funcionando a medias, solamente la mitad que ha vuelto a reabrir, me sorprende, usted comenzó diciendo, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Ajá. Mientras estemos vivos, hay esperanza. ¿Es que como país ya tocamos fondo y podemos subir? Bueno, yo creo que todavía hay más fondo. No, yo creo que tocamos fondo, pero vamos a pasar un periodo duro todo este año, creo que en algunas áreas más que en otras, donde no vamos a poder regresar a los niveles que teníamos en el año 2019. Tenemos que irnos ajustando, por ejemplo, el tema de los hoteles, los vamos a tratar de abrir poco a poco en la medida que sintamos que hay algún nivel de demanda. Pero en algunos casos no hay demanda, entonces no lo podemos abrir porque no hay ingresos. Usted planteó allí en eso que el gobierno tenía que ser el gran facilitador. ¿Está jugando ese papel o le queda por hacer? Bueno, queremos que sea más facilitador. En el tema de turismo, por ejemplo, proveer todos los fondos que sean necesarios para promover el país. Eso lo tiene que hacer el Estado, no lo puede hacer la empresa privada individualmente. Hay un fondo de inversión que está aprobado, pero hay que facilitarle no solamente lo que se aprobó, sino incluso más, porque cada dólar invertido en promoción va a regresar 4 y 5 veces más. Entonces, tenemos que ver eso con luces largas para ver cómo vamos a generar más turismo en el país. Esperemos que estas reflexiones sean escuchadas. Al final, usted fue el que nos llamó y nos dijo, quiero hablar. Un hombre que no es muy mediático y que dice, quiero hablar. ¿Qué lo motivó a hablarle al país? Bueno, yo creo que el hecho de haber cumplido un año desde que me infecté del COVID y lo que ha sido mi recuperación, y hoy en día ya eso está quedando atrás, ahora estamos mirando hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer en el país? Lo mismo que yo tengo que hacer con nuestras empresas, con nuestro grupo, con nuestros empleados, es algo que tenemos que hacerlo todos a todos los niveles. Y de alguna manera, pues mandar el mensaje que sí podemos, tenemos que lograrlo, tenemos que sacrificar muchas cosas, pero vamos adelante y hay futuro. Don Germán, gracias por concedernos esta entrevista, cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento. Estoy sudando un poquito, pero todo esto en beneficio de que la gente escuchara su forma de pensar, un generador de empleo nato y que quería decirle al país lo que piensa y siempre es bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa y regresamos en segundos con más aquí en Debate Abierto. Ya estamos en el último segmento de Debate Abierto. Conversamos, 2 secciones dedicadas a Herman Byrne. Hablamos de diferentes temas. Usted tiene que ponerlo en perspectiva. Don Danilo. Sí, primero hay que destacar la parte humana de un individuo que ha tenido una vida empresarial, pero de mucha actividad física. Porque hay empresarios que son más ejecutivos, mientras que hay empresarios que son más de actividad física. La gente que está vinculada a la construcción, la gente que está vinculada al sector agropecuario, son de mucho movimiento. Y ver cómo un individuo que ha tenido esa actividad, ese tipo de vida profesional, queda afectado por una enfermedad como ha sido el COVID, te hace meditar
sobre los golpes que ha representado COVID-19. Es decir, no es solamente un golpe al cuerpo, es un golpe a la mente, es un golpe al estado de ánimo, es un golpe al espíritu. Pero fíjese que me llama la atención que después de 10 meses de haberse recuperado, es un hombre que dice, hay esperanza, tenemos que trabajar, depende de todos los panameños que saquemos este país a flote, tendremos que sacrificarnos. O sea, no se detiene. Un hombre que dice, hay futuro. Sí, Germán Brenner es un individuo que ha enfrentado distintas etapas en su carrera profesional y obviamente ha enfrentado dificultades. Los constructores enfrentan muchas dificultades y creo que su profesión le puede ayudar mucho o le ha ayudado mucho a entender su proceso de recuperación. Y su proceso de recuperación tiene analogías con lo que le pasa al país. Claro. Y tener la esperanza de que el país va a recuperarse es apuntar a la dirección correcta, Hugo. Germán Brenner al final del camino te dibuja ese escenario porque yo creo que su expectativa, la expectativa de su actividad se lo exige. O sea, obviamente estamos mal. El país está en una situación económica terriblemente mala. Pero la esperanza, la convicción de que podemos estar y debemos estar mejor es lo que debe motorizar a la sociedad bajo un liderazgo que apunte hacia allá. Una situación económica terriblemente mala. Me quedo con esa frase para conversar ahora con un economista, Rubén Lashman. Don Rubén, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Nosotros, ya usted ven, la brega. Terriblemente mala la situación económica. ¿Cómo la dibuja usted? Bueno, lo primero que suelo hacer es poner esto en perspectiva. En primer lugar, esta crisis es de antigua data. Esta crisis no se dio de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso que se ha ido gestando paulatinamente y ya nosotros desde hacía mucho tiempo habíamos ya previsto una situación como esta. Es decir, a principios de la década, de la primera década de este año, ya nosotros predecíamos un decrecimiento de menos 1%. O sea que esto no es algo nuevo para nosotros. Eso es lo primero que hay que poner en contexto. Entonces no sé si de ahí quieres pasar. Es que, fíjese, yo creo que nos da el punto de partida porque sí, veníamos en una economía decreciente. Recuerdo que el año pasado, para estos tiempos, todavía estaba fresca en la memoria la frase aquella de recuperación, porque era donde nos impulsábamos a recuperar la economía, sabiendo que veníamos de un decrecimiento. Pero nos cayó la pandemia. Es más, este año lo iniciamos con la economía cerrada. Recordemos que veníamos de un segundo cierre de las actividades económicas. Entonces ya estamos en el primer trimestre. ¿Cómo dibuja usted este primer trimestre y qué expectativas tiene? ¿Vamos a seguir decreciendo o hay posibilidades de que mejoren algo la economía? ¿Usted dice este primer trimestre o este primer semestre? Trimestre. O pongámoslo en semestre, como usted quiera ponerlo. No hay problema. Bueno, mire, en economía uno habla de recesión cuando una economía toda va en picada por más, digamos, de un trimestre, por más de un trimestre. Y nosotros con creces ya nos hemos superado esa meta. Es decir, estamos en recesión. Sí, en recesión, y yo diría que pronto vamos a estar en depresión, que son dos cosas distintas. Háblenos un poquito de eso de la depresión económica. ¿A qué nos abocamos? Bueno, es que
La depresión es cuando de manera constante se produce un malestar económico, de manera permanente. Es decir, ya no estamos en una recesión, estamos en una situación donde las condiciones económicas se agravan mucho más allá de lo predecible. A ver, la situación económica actual es que ha caído el empleo. Más de 350.000 empleos del sector privado ya no existen. ¿Eso se puede agravar, es lo que usted me está diciendo? Sí, seguro. Es decir, esto va a continuar agravándose en la medida en que no se resuelvan problemas de fondo ya establecidos. ¿Cuáles serían esos problemas de fondo que hay que resolver? Bueno, el primer problema que hay que resolver es el problema de la política económica. Si usted no tiene una política económica definida, es muy difícil que usted pueda lograr una síntesis tal que le permita a usted esa famosa recuperación, que no es tal, sino que más bien es una forma de aliviar una situación que, como he dicho, se está manteniendo en el largo plazo. Lo que usted me está diciendo me lleva a un escenario en el que ustedes los economistas tienen una semántica, tienen un lenguaje bien particular. Usted me dice que el gobierno no tiene una política económica definida. Eso me recuerda que el sector privado le ha estado diciendo al gobierno, ustedes no tienen un plan. El gobierno dice, sí tengo un plan. Pero usted va más allá. Usted dice que ni siquiera tiene una política económica definida. Don Rubén, esto es grave. Sí, como no, es muy grave. Es decir, si usted no tiene una política económica definida, pues usted no puede hacer eso que se llama planificación en el corto, en el mediano plazo. Es decir, no hay plan porque ni siquiera hay política económica desde su punto de vista. Exactamente. Si usted no tiene un plan económico, usted ni remotamente usted puede contar con esa política. Es decir, para que usted requiera de un plan económico, usted necesita una planificación económica. Ahora, para no entramparnos en un asunto de terminología, esto que usted nos está diciendo, ¿qué le significará al panameño medio común? Al panameño medio común, pues mucho más pobreza de la que ya se percibe. Es decir, repito, si usted no tiene un plan económico, si usted no cuenta con esa planificación económica, entonces es muy, pero muy difícil que usted pueda obtener una planificación económica. Entonces, ayúdeme a entender qué es lo que tiene el gobierno, porque cuando hablamos con el presidente, por ejemplo, él dice, sí hay un plan, parte por la vacunación, parte porque le vamos a dar dinero a la pequeña y mediana empresa, parte porque vamos a echar a andar macroproyectos. ¿Eso que tiene el gobierno, qué es entonces? ¿Cómo lo define usted? Son ideas, no más que eso, ideas, buenas ideas. Algunas son muy buenas,
otras no son tan buenas, pero no pasan más allá de ser ideas. Don Danilo Eso Toro. no es una planificación. Sí, don Danilo Toro es nuestro analista y quiere conversar con usted, don Rubén. Buen día, don Rubén, mucho gusto en verlo. Igual, Danilo. Ya, un par de preguntitas. Bien, usted ha planteado esto de la perspectiva de un gran ausente, políticas públicas. La pregunta que le tengo es, anteriormente Panamá ha tenido grandes problemas, pero se ha recuperado porque eran problemas de Panamá. ¿Qué tanto agrava el hecho de que es el contexto mundial el que está en problemas ahora? Y Panamá ha tenido o ha dependido de una economía abierta. ¿Qué tanto nos posterga la recuperación eso? Y la segunda pregunta... Perdón, dígame, don Rubén. Sí, o sea, enormemente lo posterga porque, como bien dices, antes en Panamá, cuando se ha dado una recuperación relativamente rápida, es porque Panamá ha estado dependiendo de la economía internacional. Este no es el caso esta vez. Nosotros ahora mismo estamos dependiendo fundamentalmente de una economía que ya no es nuestra en el sentido estricto de la palabra. Y la segunda pregunta es, hoy en día tenemos graves problemas también, o no graves, pero serios problemas para obtener dinero en calidad de préstamo, porque estamos llegando a porcentajes comprometedores. ¿Qué pasa si esas puertas o si esa tubería se le ajusta el diámetro, se comienza a cerrar? ¿Cómo resolver o cómo preocuparse ante esa posibilidad? Bueno, es que ya ahí ya no hay alternativa posible. O sea, hasta ahí el carro puede empujar. ¿Y esa tubería está por cerrarse? ¿O tenemos todavía espacio para seguirnos endeudando? Tomando en cuenta incluso las calificaciones de riesgo, lo que han dicho las calificadoras de riesgo recientemente. 2 por lo menos, don Rubén. Sí, definitivamente eso es un problema que se nos viene encima a paso galopante. O sea, usted tiene que tener eso presente en este momento. Esas tuberías están por cerrarse y por cerrarse de una manera dramática. En medio de este panorama, conversamos en la sección anterior con el empresario Herman Byrne y él decía, Panamá necesita divisas, no las tenemos y hay que traerlas de fuera. Y él decía, la forma más rápida es con el turismo. Y decía, la construcción va a esperar un tiempo porque es un reflejo de la economía. Son 2 pilares de lo que conversamos con él. ¿Cómo ve usted estas reflexiones del señor Byrne? Muy positivas y coherentes. Es decir, la economía panameña ha estado dependiendo por buen rato del crecimiento de la construcción. Ok, eso es un crecimiento anómalo. Uno no puede crecer con base en la construcción porque la construcción es un sector base. O sea, no es un sector clave como lo puede ser la logística o lo puede ser otros sectores de la economía que, digamos, empujan la economía. En este caso, la construcción que debería estar empujando los carros, en este caso, pues la construcción se comportan como si fuese un sector impulsor, cuando ese jamás debió ser su caso. ¿Y a ese carro ya se le acabó la gasolina entonces? Yo diría que sí.
Es decir, ya no hay posibilidades de seguir creciendo a punta de construcción. Don Rubén, un honor compartir con usted algunas ideas al vuelo el día de hoy. Gracias. Sabemos que usted está en recuperación. Deseamos que salga de este momento. Sabemos que va a ser así. Así va a ser. Muchas gracias y nos veremos pronto. Primero Dios, así será. Rubén Lashman, economista, con él cerramos el programa. Bueno, Rubén Lashman nos ha puesto lo que él normalmente ha hecho, ¿no? Él siempre ha visto la economía de Panamá en escenarios de largo espacio de tiempo, en plazos muy a largo plazo, de muy largo horizonte. Y obviamente nos pinta un escenario para que pensemos muy preocupados sobre lo que esta economía está viviendo y los riesgos que puede tener o que tiene por delante. A mí esta semana se me ponía la piel así cuando se te eriza, viendo lo que ha ocurrido en el canal de Suez. Y me preguntaba yo, ¿qué pasaría en Panamá si ocurre un accidente como ese? Una ventaja es que tenemos varios canales, no solamente uno. Oiga, me quedo pensando en el tema de la depresión, que es lo que ve en el futuro, en el horizonte, don Rubén Lashman. Él es un hombre de ciencia económica y tiene sus bases para decirlo. Y tomo también entonces en contravía lo que dice don Germán. Tenemos esperanza y hay que trabajar juntos. El panorama no es fácil, no es sencillo, estamos cuesta arriba. De ahí viene entonces el sacrificio y lo que nos queda por hacer a cada uno de nosotros. Como decía don Germán, la solución no nos viene del gobierno, es de lo que cada uno de nosotros podamos hacer. Así es. Señores, gracias por la sintonía, a usted por acompañarnos. Como siempre, don Danilo. Acá vamos a hacer el esfuerzo, nos seguimos regalando un feliz fin de semana. ¿Le parece? Bendiciones.